7 minutos iniciamos este panel especial para dialogar sobre cómo los derechos y la inclusión ya son una realidad en la provincia de Manabí gracias a la prefectura. En este espacio nos acompaña Brian Mendoza, sociólogo de la Dirección de Desarrollo Humano de la prefectura, Paulette Pico Chávez, presidenta de la asociación LUBIT y coordinadora del proyecto Transgénero de Manta, y tenemos en línea a la compañera Yajaira Cedeño, quien es la presidenta de la Red de Organizaciones Diversas LGBTI de Manabí. Van a compartirnos sus perspectivas, experiencias sobre esta primera política pública, pero más aún lo que significa. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Visión Manabí. Brian. Muchas gracias, Tania y equipo de Radio Visión. Para mí es un gusto estar aquí en una nueva ocasión conversando sobre la primera política pública LGBTI de la prefectura de Manabí. Y me parece importante cómo se ha conformado este panel, felicitar ahí al equipo de Radio Visión, porque lo relevante de lo que vamos a hablar hoy, que es una política pública que está orientada a que las instituciones, especialmente la prefectura de Manabí, asuman su responsabilidad constitucional en garantizar que dentro del territorio manabita a nadie se le discrimine y nadie tenga que vivir una vida llena de violencias, lo cual no solamente es un beneficio para la persona protegida, sino para toda la comunidad, para las familias que se ven fortalecidas al incluir a los miembros a todos sus miembros desde el respeto, desde la igualdad, y que todos puedan aportar a los problemas familiares y la comunidad en general, en donde tenemos ciudadanos y ciudadanas que pueden aportar con ideas, con trabajo, que ya lo están haciendo, que ya aportan a nuestra economía, que ya aportan a nuestra integración, pero que a pesar de eso tienen que sufrir espacios de violencia, espacios familiares llenos de violencia, espacios públicos llenos de violencia, espacios políticos llenos de violencia. Y lo relevante es que la prefectura de Manabí lo asume como respuesta a una demanda social, a una demanda que ya vienen construyendo las activistas de Manabí. Y por eso es interesante este panel, porque tenemos a Paulette Pico, que lideró un proceso de construcción, digamos, popular, ciudadano, de una ordenanza que ya cuenta Manta con esa ordenanza. Entonces vamos a ver la perspectiva también de Paulette desde ese enfoque, y Yajaira Cedeño, que representa una red de organizaciones LGBTI de la provincia y que han estado también junto con Paulette y más activistas presentes en la construcción de este documento, que no habría sido posible sin la participación de las personas activistas LGBTI de Manabí. Brian, ¿qué significa esta primera política pública? Porque muchos ciudadanos no la entendemos. Esta política significa que todo ese trabajo que ya hacen las personas activistas de Manabí, que están exigiendo respeto, que están exigiendo igualdad, que están exigiendo no un trato especial, están exigiendo un trato digno e igualitario, como ya lo tenemos el resto de la población, como ya lo tiene el resto de la población, y sobre todo sus derechos más fundamentales, acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a una participación libre de discriminación y violencias, pero que en esta ocasión recordemos que pese a que los activistas llevan haciendo esto décadas, es una responsabilidad constitucional de las instituciones públicas del Estado que tienen que garantizar estas mínimas condiciones de desarrollo personal y comunitario. Y hoy, digamos, a partir de esta política, que es el resultado del empuje, de la demanda de los activistas de Manabí, la prefectura de Manabí asume su responsabilidad. Significa que la prefectura de Manabí va a empezar a hacer acciones específicas orientadas a garantizar estos derechos humanos que nos pertenecen a todas las personas. Ahora sí voy a recibir rápidamente a Paulette y a Yajaira. Yajaira, le voy a pedir para ponerla en pantalla que por favor nos encienda cámaras porque ya está a través de Zoom y le vamos también a dar la bienvenida. Vamos a ubicar a los tres invitados especiales en esta mañana para ponerlos en pantalla. Paulette, gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias a ustedes por hacerme parte en esta participación de esta entrevista. Como bien lo decía Brian, el tratar de articular a todas nuestras compañeras y compañeros para de la demanda, de las necesidades y obviamente saber escoger cuáles son las prioridades, porque recordemos que hay cosas que son a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, pero sin embargo el tema, como bien se recalcaba ahorita, es saberle dar dignidad a las personas. Creo que muy allá de pedir tolerancia, que no es lo que se pide, que no es la inclusión tampoco lo que se pide, sino que la gente empiece desde ya a respetar los espacios de cada persona basándose en eso, en calidad de personas.
porque obviamente, como lo decía el compañero Brian, la prefectura se está preocupando ya por este tipo de situaciones que en realidad las tenían quizás un poco descuidadas, porque no se manejaba mucho el tema de poder incluir a todos y todas los ciudadanos de la provincia de Manabí. Pero gracias a este tipo de ordenanzas se llega a conocer en ciencia cierta cuáles son las necesidades, como bien se dice siempre, son las necesidades de salud, las necesidades de educación, de un trabajo digno y, por qué no decirlo también, tener una vivienda digna y oportunidades de trabajos también para todos y cada una de nosotras. Me encanta. También la bienvenida a Yajaira. Yajaira, te estamos escuchando y te estamos observando en pantalla. Muchísimas gracias, buen día con todas, con todos y con todes. Realmente agradecer primeramente por el espacio. Creo que sin duda el poder presentar en esta mañana junto a ustedes, conversar un tema tan interesante como que es poder contarle a la población, a la ciudadanía en general, que Manabí cuenta con una política pública que más que todo garantiza que Manabí es un territorio garantista de derechos. Me encanta el tema, realmente hemos luchado tanto junto a Polet, junto a tantos y tantas activistas a lo largo de la historia, que hemos promovido primeramente, hay un tema que me encantaría dejarlo muy en claro, que muchas personas o instituciones se refieren al tema LGBTIQ+, esa población, cuando no debe existir ni este ni esa, porque somos seres humanos como cualquier otro, con igualdad de derechos. No existe esos ni esas, porque realmente la única diferencia o la única aptitud distinta al resto de la población es una orientación sexual. Entonces, el que ahora la prefectura, por fin, el señor Leonardo Orlando, nuestro actual prefecto, haya tomado esta iniciativa maravillosa de que Manabí sea un territorio que permita una inclusión, un territorio donde no exista más discriminación, preocupado por un salud y un bienestar para la población, realmente es un hito histórico que sin duda va a marcar un precedente mundial. El que se esté velando ahora, como bien lo decía Polet, porque existe un acceso a la educación, a una correcta sensibilización, no solo para la población LGBTIQ+ de la provincia. Esta sensibilización debe ser parte para la población en general, porque hay la mayoría de la parte de la discriminación viene por el no conocimiento, por la no información y el no acceso a dichos temas que debe ser tan importante para poder lograr que nuestra tan anhelada población históricamente discriminada tenga un buen acceso participativo y representativo dentro de una provincia que a partir de este 2024 se marca garantista de derechos. Queridas compañeras y compañeros, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Yajaira. Ahora sí, está el panel abierto, ya les saludé a cada uno y vamos en materia. Este trabajo, ¿qué tiempo tomó a la prefectura? ¿Cómo se fue desarrollando? También contarnos un poco, Polet, sobre cómo fue la primera ordenanza aquí en la ciudad de Manta, porque son cosas que necesitan mayor impulso y más aún necesitan socializarse. Quizás no se ha dado la mayor publicidad y muchas personas no le conocen, entonces vamos desgranando el tema porque el tiempo apremia. Sí, mira, es importantísimo, Tania, equipo y quienes nos están escuchando, darnos cuenta de que esta es una lucha que no ha sido protagonizada por las instituciones públicas. Ha sido una lucha de sociedad civil, de la ciudadanía. Y eso lo hemos reconocido desde Prefectura de Manabí. Por ejemplo, Puerto Viejo tiene su ordenanza, que es una parte de una ordenanza importante, y Manta tiene su ordenanza, que empezó en el año 2021, con la lucha de activistas liderados por Polet en territorio. Y ellos llegaron yo tuve el gusto también de participar, y se llegó con un documento construido desde la ciudadanía civil, porque no se construía desde el municipio. Y ahí es cuando se ofrece al municipio de Manta. Miren cómo los activistas, las y los activistas han venido construyendo, peleando los espacios de reconocimiento. Eso parecido pasó acá. El 11 de agosto del 2022, hace ya casi 2 años, hubo un primer desayuno, un primer encuentro de trabajo entre activistas de toda la provincia y el señor prefecto de Manabí, Leonardo Orlando Arteaga, y la viceprefecta de Manabí, Kelly Buenaventura. En ese desayuno, en donde se plantearon las necesidades y las problemáticas de la población LGBTIQ+ en Manabí, que además son problemáticas de sus familias, de sus padres, de sus hermanos, de sus tíos, se llegó a un compromiso. El compromiso fue crear
la primera política pública por los derechos LGBTI. Y ahora, casi 2 años después de algunos procesos participativos, talleres, estuvieron más de 50 organizaciones LGBTI de la provincia, estuvieron instituciones públicas del Estado, estuvieron instituciones ONGs, que además muchos de los compañeros y compañeras son además de activistas líderes de ONGs y de organismos internacionales, como lo es también Polet con respecto al proyecto transgénero. Y de esa manera se construyó un documento enmarcado en las competencias de la Prefectura de Manabí, que además tiene un plan de trabajo en donde aquí al 2027, al 2030, tenemos que presentar como Prefectura de Manabí, desde la Dirección de Desarrollo Humano, resultados medibles de que estamos haciendo nuestro trabajo. Esta política toma el nombre de Primera Política Pública para el fomento y defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, incentivando su participación activa e inclusión con equidad en la provincia de Manabí. Como prefectura asumimos este reto que es el resultado de la demanda social, el resultado del trabajo de los activistas, y hemos encontrado en el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando Arteaga, la voluntad política para asumir algo que todas las instituciones públicas tienen que asumir, su responsabilidad con los derechos humanos, porque hay que gobernar para todos, y es lo que hemos entendido desde el prefectura de Manabí. Se debe gobernar para toda la población, y por lo tanto se debe poner enfoque especial sobre aquellas poblaciones que pueden tener desventajas, que se encuentran, por ejemplo, en los grupos de atención prioritaria o los históricamente excluidos. Y Manabí, como decimos en prefectura, se hace grande cuando abraza su diversidad y cuando impulsa su desarrollo para todos y para todas. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron, no solamente a nivel de organizaciones, sino también a nivel de comunidad, de ciudadanía? Bueno, los principales desafíos que prácticamente se ponen en presencia cuando uno trata de hacer este tipo de circunstancias es poder ordenar, coordinar y reunir a todos los activistas. Y eso es algo sumamente importante, como bien lo decía aquí el compañero Brian, que la institucionalidad de la prefectura lo hizo en aquel primer desayuno, que tuvo una convocatoria bastante amplia y donde surgieron también muchísimas necesidades. Como ¿cómo va a ser posible que en los actuales momentos todavía existan las famosas clínicas de deshomosexualización? Que eso es un atropello a los derechos humanos, así como existen las famosas clínicas para rehabilitar supuestamente a personas adictas, que prácticamente son abusos de poder, maltrato físico, muchas veces se producen violaciones, porque si son mujeres lesbianas que entran a una clínica de deshomosexualización, dicen que hay que violarlas para que les puedan gustar los hombres. Imagínate ese tipo de mentalidades retrógradas que todavía puedan existir, y como bien lo dice aquí el compañero, este tipo de ordenanzas, tanto la municipal como la provincial, sirven para regular este tipo de atropello en contra de las personas, en contra de nuestras diversidades. ¿Y en qué medida se han ido acortando estas situaciones, Paulet? Bueno, se ha ido cortando cuando hay una alarma, una denuncia que alguna de nuestras compañeras pone, como fue el último caso, el caso de Carlina, que fue en la ciudad de Chone, y la llevaron a una clínica a sus propios hermanos, porque prácticamente lo que querían era deshacerse de Carlina porque la mamá le había dejado una herencia. Y como era el hijo homosexual de la familia que se había quedado de la casa, quisieron los propios hermanos librarse del propio hermano. Entonces imagínate cómo se puede llegar hasta estos extremos, atropellando la dignidad de las personas, atropellando el derecho como seres humanos, y prácticamente esto es lo que va a ayudar a garantizar un mejor estilo de vida para las comunidades sexodiversas a través de estas garantías. Tal vez porque antes no estaban tan unidas como hoy están. También tiene que ver mucho ese tema de la articulación a nivel provincial, cantonal, nacional, estos cabildeos que existen nosotros como activistas, también con entidades públicas, entidades privadas y gubernamentales para garantizar este tipo de derechos. Como hoy son el municipio de Manta, que ya tiene la ordenanza y ahora se suma la prefectura de Manabí. La prefectura de Manabí. También tenemos que darnos cuenta y analizar de que la Constitución de 2008 fue un antes y un después para garantizar que todos los seres humanos garanticemos prácticamente dignidad, estilo de vida, salud, vivienda, educación, sin discriminación. Y eso es lo que hay que aplaudir, porque hizo un antes y un después. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto que buscamos con esta política? Bueno, los impactos que se buscan es que la gente aprenda a respetar.
¿no es cierto? Como ya lo decíamos de inicio, no hablamos de inclusión, no hablamos de que, bueno, porque eres LGBTI te vamos a dar una cuota. No, nuestros compañeros y compañeras merecemos las oportunidades que todo mundo las tiene. Hablemos un poco sobre el caso cuando las mujeres no les permitían los hombres avanzar. ¿Qué hicieron las mujeres? Se prepararon 2 veces más que los hombres como para poder estar a nivel. A nosotras, en calidad de transgéneros, nos obligan el triple. ¿Por qué nos obligan el triple? Porque si se dan cuenta que tengo conocimiento, que tengo impacto, proyección, que conozco, que a la final empíricamente he tenido que aprender, entonces la gente se dará cuenta que en ese momento estás capacitada para tener de repente algún puesto de trabajo, como la gente dice, en las altas esferas. Bueno, ventajosamente ya hemos tenido compañeras trans en Guayaquil que han sido, en este caso, funcionarias públicas y en buenas instituciones que prácticamente han dejado esa vara bien en alto de que nosotras como personas trans, como hombres gay, como mujeres lesbianas, todas estamos capaces de poder representar y de la mejor manera. Yajaira, también me gustaría escucharte. Sí, realmente creo que el hecho de que exista actualmente una política pública que garantice derechos, igualdad y que da inclusión dentro de la provincia, es importante recalcarlo que no solamente debe ser dedicada o erradicada solamente para la población LGBTIQ+, creo que es un trabajo de todos, está en las manos de cada uno de nosotros, habitantes de esta provincia, del Ecuador entero, el poder lograr que esta política tenga su efectividad. Debemos estar siempre pendientes, monitoreando cada paso, cada proceso. Hemos tenido lamentablemente, bien lo mencionaba Paulette, tantos casos que demuestran que sigue existiendo este maltrato, esta discriminación constante, bárbara, de casos extremos que han demostrado que realmente la vida del ser humano está tan pendiente de un hilo, y pues ahora debemos valer mucho más que nunca esta política, afianzarla, lograr que la comunidad entera, no solo, recalco, no solo es la población LGBTIQ+ en la provincia, es el Ecuador entero que debe promover derechos, es el Ecuador entero que debe garantizarnos una vida digna, presta a mejores días, presta a que logremos poco a poco esta inclusión que nos merecemos, laboral, institucional, que podamos ejercer. Realmente la comunidad LGBTIQ+ está tan capacitada, empoderada en muchísimos temas, que por ende el ideal sería que podamos ocupar cargos públicos, que podamos ejercer mucho de nuestras profesiones, porque no hemos podido por la discriminación en muchos casos. Es esta lamentablemente dedo que señala, dedo que juzga, sin conocer aún nuestras habilidades y cualidades, simplemente por el hecho de tener una orientación distinta. Entonces se requiere un compromiso constante, una voluntad firme para poder avanzar en este tema, cuál es la igualdad y la justicia para todas y para todos. Gracias. Yo o sea, escuchándoles con mucha atención, hay algo de que a mí todavía me sorprende y me duele, de que en estas alturas, en este año, a esta fecha, todavía existan personas que generen discriminación, que no sean inclusivas, que hablen con, no sé si es nuestra realidad social a nivel provincial o a nivel nacional, pero yo admiro mucho las políticas de Europa. ¿Me podrías aclarar un poco, Brian, si es parte de nuestro machismo, por decirlo así, a nivel nacional, de que todavía existen esos comportamientos muy fuertes por parte de las familias? Y creo que una de las causas es cómo representamos aquello con lo que no tenemos contacto o aquello con lo que no queremos tener contacto. Es decir, que hemos escuchado de la población LGBTI, que a lo mejor conocemos personas, pero no hablamos de esos temas, ¿verdad? Hay temas que han salido de nuestra conversación, que no han estado en los espacios educativos, que no han estado en los espacios familiares, que muchas veces hay que hablarlos, digamos, a escondidas. Y estos temas además se van construyendo con unos discursos erróneos. En una investigación que se realiza en Manabí se descubre que muchos de los padres, que imagínense, según la encuesta del INEC del 2013, el principal espacio de discriminación y violencia para las personas LGBTI son sus familias. Esto quiere decir que las mismas familias, por supuesto, en nombre del amor, en nombre de la crianza, que ejercen violencia contra las personas que ellos van identificando que son LGBTI. ¿Pero por qué?
porque se han articulado discursos desde el desconocimiento, desde la ignorancia y desde el odio, que ubican a las personas LGBTI de Manabí y del mundo entero como peligrosas, como indeseables, como personas que no deberían existir, como personas pecaminosas. Frente a esto no ha habido un discurso que contrarreste esta desinformación, no ha habido, y eso sí es una responsabilidad de instituciones públicas. Los activistas de derechos humanos son los únicos que han salido a hablar en público, que han hablado en las plazas, en los parques, que han hablado en las radios, que han hablado en todos los espacios y han dado sus discursos de dignidad y exigiendo que se les reconozca como seres humanos, que no son personas peligrosas, sí se encuentran en peligro, pero no son personas peligrosas, que no son personas depravadas, que no son personas que hacen daño a las familias. Muchas veces, y hay que decirlo, son las personas que sostienen la economía familiar. Muchas veces las compañeras trans sostienen a sus familias enteras a través de su trabajo. Y de eso no se ha hablado. Y es una responsabilidad en las instituciones públicas hablar de eso, porque son sus ciudadanos. En este caso, el prefecto de Manabí asume que tiene que proteger también a estos ciudadanos, a estas ciudadanas, que son parte de la provincia, que generan emprendimiento, que generan economía, que nos representan en los espacios académicos, que están estudiando, que están trabajando, y que no podemos hacernos, digamos, de la vista gorda cuando tenemos esta violencia campante al frente de la mirada de las instituciones públicas. Y por esto es importante, y me aprovecho para invitar a todas las personas que nos están escuchando a que nos acompañen este viernes 28 de junio a las 9 de la mañana en el auditorio número 2 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, porque va a haber la entrega oficial de esta política pública. Compañeros y compañeras van a hablar, van a estar ahí, vamos a entregar ejemplares de la política pública y se enterarán pormenorizadamente a qué nos estamos preparando desde Prefectura de Manabí para hacer frente a esta problemática social que existe hace muchos años y que nadie, sino los activistas de la provincia, han hablado. Nadie más ha querido hablar. Es momento de que las instituciones públicas, en este caso la Prefectura de Manabí, asuma también ese rol. Paula y Joana, una vez de que se haga la entrega el día de mañana, ¿esto les da una mayor responsabilidad a ustedes para seguir impulsando y seguir trabajando y que no se queden allí y buscar tal vez algo que falta o que necesitan repotenciarlo más? Pero por supuesto, al hacerlo público, prácticamente entregar la ordenanza a la comunidad para la que fue realizada, prácticamente esto da una sensación de seguridad principalmente para nuestras compañeras, y obviamente las instituciones gubernamentales se darían cuenta de cómo se está avanzando en estos derechos. Algo que usted preguntaba, que por qué el tema, haciendo las comparaciones entre un país y otro país, muchas veces es el tema sobre la educación. Hay muchas compañeras de nosotras que no han accedido a poder estudiar, y obviamente el proceso del desconocimiento es lo que te limita muchas veces a decir, bueno, yo tengo derecho a esto. Si tú no conoces, aunque sea empíricamente, no vas a poderte defender como persona. Muchas de nuestras compañeras prefieren no ir a un centro de salud porque te ven llegar con esta vestimenta como estoy yo, y obviamente se nota que yo soy una persona transfemenina, y lo primero que hace el guardia, por el simple hecho de quererte chocar un poquito, señor, pase, buenos días. Entonces, te das cuenta cómo la gente no respeta tu identidad, no respeta tu decisión, no respeta tu manera de vida. Con respecto al tema de la ordenanza, también me gustaría mucho hacer un poquito de hincapié sobre ese estudio que se hizo hace algunos años, y yo siempre lo saco a relucir, sobre las trans de adultos mayores, que en aquella época fueron las primeras que sacaron el pecho, pusieron el pecho a las balas, como dice. A las balas, a que te tiren el ollejo de naranja, la piedra, por el tema de discriminación. Queríamos saber cuántas existían. Yo conozco como 2, fuimos a buscarlas y eran en realidad como unas 16. Que vivían en qué condiciones: en los patios traseros de sus casas, bajo unas covachitas de zinc, comiendo quizás la sobra que tu familia te dé, porque en su momento fuiste la vergüenza de tus familiares. A esos extremos se llega, y ahí es donde uno dice, Chúsica, yo tengo 42, pues me faltarían 20 para llegar como está la compañera. ¿Será que voy a llegar a las mismas condiciones? Entonces date cuenta cómo una ordenanza, una constitución, una política pública ayuda a que prácticamente todos los seres humanos podamos vivir con dignidad. Lo que hablamos es bastante fuerte en el ámbito de la violencia. Ha sido un tema hereditario, y el que tú saques a relucir esas condiciones de vida, porque la misma familia fomenta la violencia por la falta de cultura y educación, es aterrante. O sea, a mí me aterra. Y ahora, con esta política pública en el ámbito de la educación, ¿cuáles son las acciones que se van a realizar? ¿Van a llegar a brindar socializaciones a las familias? Yo tengo muchos amigos y asimismo personas que por temor no lo dicen,
Entonces, ¿cómo llegar a ellos? ¿Cómo decirles, aquí está este documento que te permite mejorar tus condiciones de vida? Claro, la ordenanza tiene 5 ejes de trabajo. El primer eje es visibilidad, sensibilización y fortalecimiento institucional. Está orientado a justamente ser esa voz que contrarreste la desinformación. Que se plantea, por ejemplo, campañas comunicacionales por medio de medios digitales, pero también talleres de sensibilización y de información en comunidades rurales, hay que decirlo, y Polet hace muy bien en darse cuenta de que incluso dentro de la comunidad hay poblaciones que sufren más todavía, como las personas LGBTI adultas mayores, y también, por ejemplo, las personas LGBTI en los espacios rurales. Entonces, la Prefectura de Manabí, que sí tiene una competencia directa sobre los espacios rurales, va a proporcionar talleres en donde se dé información adecuada, desde el respeto y desde el marco normativo, sobre qué son las diversidades, para que la gente pueda también reconocer a su miembro de familia, a su hermano, a su primo, a sus tíos, como personas, y que podamos romper un poco esos estigmas o esa desinformación que ha estado, digamos, que nos ha hecho ver en una buena persona a una persona peligrosa o una persona que haya que rechazar. Luego también tiene un eje de salud y educación, en donde, por ejemplo, se va a articular la identificación de personas LGBTI, especialmente mujeres trans, personas trans que no hayan terminado la secundaria, para poder vincularles con los servicios que ya existen, públicos y privados, para que terminen el colegio, y además también una identificación de necesidades de becas de ayudas para poder culminar o empezar estudios de tercer y cuarto nivel. Y esto lo decía Polet, es fundamental, que las personas se puedan preparar para poder representar y mostrar a la sociedad que los discursos de odio y de discriminación no son ciertos. En ese caso incluso ya tenemos una alianza con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede de Manabí. Ellos tienen un programa de becas y estamos orientando también hacia la información para acceder ya a esas becas. En el tema de salud, pues también hablamos sobre dar información para tomar decisiones adecuadas. Es decir, que puedan saber cuáles son algunos problemas relacionados con la diversidad sexual y que puedan tener acceso a información sin discriminación, sin que hayan burlas, sin que hayan risas, y que puedan tener un acceso a la información adecuado. Luego tenemos también el eje de empleo y emprendimiento, todo lo que tiene orientado a acceder al empleo y a los beneficios de soporte y de promoción de sus emprendimientos. El eje de asesoría legal a víctimas, de acceso a la justicia y reparación. En este caso, por ahí nos ha mencionado Carlina. Carlina es una mujer extraordinaria. En un momento será bueno entrevistarla. Carlina lleva más de 2 años en lucha jurídica para que se respete su derecho, para que se le haga justicia, y se ha encontrado con puertas cerradas, y le ha tocado pelearlo solita. Desde Prefectura de Manabí estamos acompañando a Carlina, y aún así, digamos, como institución no podemos dar todo, porque es un proceso que corresponde a otra parte del Estado, no al Ejecutivo. Pero es muy difícil lo que Carlina hace ahí, y es necesario también que comenzamos a acompañar y asesorar esos procesos de acceso a la justicia y reparación. Y finalmente, participación, inclusión y no discriminación, en donde buscaremos fortalecer a las organizaciones sociales, a las personas, a los activistas, que al final son los que han estado ahí peleándola, como dicen, poniéndole el pecho a las balas, como decía Polé, como decía el compañero, y que necesitan ser fortalecidas. Y ahí hemos hablado ya con algunos espacios. Yajaira, por ejemplo, lidera un espacio de articulación de varias organizaciones. Y con Yajaira hemos visto qué cantones faltan, qué cantones aún no tienen su organización, qué cantones faltan en donde llegue la noticia de que las personas LGBTI organizadas pueden exigir sus derechos. Eso es necesario generarlo para que la provincia sea un espacio libre de discriminación, con activistas como Polet Pico, como Yajaira Cedeño y con muchas más que se suman y que, como les digo, han venido empujando estos procesos. Esto es el resultado no de Prefectura de Manabí, de los y las activistas manabitas que han estado siempre ahí y que ahora se encuentran con la voluntad política del prefecto Leonardo Orgán. Y Brian, ¿hay algún departamento o quién va a hacer justamente el seguimiento? Que esto que está escrito como política pública se cumpla, y de igual manera yo creo que ustedes, de igual manera, alguien que esté pendiente de esto en coordinación, ¿no?, con la prefectura y ustedes. Claro que sí, la unidad que va a ejecutar la política pública es la Dirección de Desarrollo Humano, digamos, en alianza con las otras unidades, porque es una política pública de toda la prefectura, no solo de esta unidad, pero quien va a estar haciendo el seguimiento, revisando que se cumplan las acciones, será la Dirección de Desarrollo Humano. Porque puede estar escrito allí, pero ¿y si no se cumple? Totalmente. Y ahí tenemos a un lujo de directora, a la economista Yael Seni, que también ya ha participado en procesos de derechos anteriormente y que es quien también está empujando no solamente esta promulgación, sino también este cumplimiento. Y por supuesto, las compañeras que lo han venido haciendo incluso solas, y que en este momento también pues se les llama la corresponsabilidad de presionar a la prefectura y a las instituciones. El tema ha sido muy agradable, bastante amplio, y demuestran una realidad que muy pocos quieren conocerlas porque se rehúsan. Aquí viene mi pregunta: ¿cuál o cómo nosotros, los ciudadanos
y todos quienes deseen sumarse pueden apoyar y pueden ser parte de este proceso. Yajaira. Me permite que tengo desde antes una inquietud en este tema justamente que tú preguntas ahorita, compañera. Realmente escucharles a los que me antecedieron, es importantísimo aprovechar esta mañana y a todas las personas que nos están escuchando, porque queda un mensaje importantísimo aquí. Creo que se destaca por sobre todas las cosas la familia, el hogar, donde nos desarrollamos, donde empezamos a construir este hermoso proceso formativo, tanto mental como el físico. Es verdad que somos nosotros quienes para pedir respeto debemos empezar a generarlo. Entonces, el empezar a crear esta política, que no solo va a brindar, también va a obligar a que entendamos que como seres humanos dignos también tenemos obligaciones para con la sociedad y para con nosotros mismos. Entonces, como siempre he venido diciendo en ya algún tiempito, no solo basta con exigir, también tenemos que dar, tenemos que enseñarle a toda la comunidad en general que conozca. Debemos prepararnos, debemos empoderarnos, no solo en temas LGBTIQ+, debemos empoderarnos en temas de seres humanos, de buen vivir, de intentar siempre vivir y crear una cultura de paz, porque es la única manera de que esta conexión sea efectiva, de que ahora esta política pública que el señor gobernador, el señor prefecto, junto a todo este hermoso equipo de planta de la prefectura, ha decidido dar este espacio, esta oportunidad para poder lograr y garantizar derechos, para poder brindarnos una vida digna. Entonces está en nuestras manos el poder efectivizar esta política. Está en nuestro entorno el poder cubrir, estar pendientes, monitoreando, porque esta política pública no va a ser 100% efectiva o no está completa. Obviamente va a estar sujeta a cambios. Entonces está en nosotros, en todos y cada uno de los habitantes de la provincia y del país entero, el ser veedores que se cumpla, en ser veedores de este paso a paso que va a enriquecernos como seres humanos, como provincia. Entonces, el podernos irnos educando y preparándonos en este tema solo depende de nosotros mismos. Mientras nosotros hagamos una conciencia general y completa de la importancia de la aplicación, de la exigibilidad de esta política pública, créanme que no lo vamos a lograr. Entonces yo invito con todo el amor del mundo a toda la comunidad en general a empezar a informarnos, a capacitarnos, a entender, a leer, porque es la única manera de poder conocer un tema tan importante que lleva un solo objetivo, el buen vivir. Bien lo dijo Brian, Manabí debería ser, falta un poco, pero vamos a un buen proceso de que sea un territorio que garantice derechos, un buen vivir y por supuesto la tan anhelada paz mundial. Muchas gracias. Gracias, Yajaira. Hay que seguir rompiendo esas barreras sociales de desconocimiento. Totalmente de acuerdo. Ya en la parte final, un mensaje que deseen brindarnos. Por cuestiones de tiempo tengo que agradecerles. Antes de eso, mañana hay un show, hay un pregón en Puerto Viejo, ¿no? Por el Día Internacional. Yajaira le corresponde ahí hablar sobre ese tema. Por supuesto, muchísimas gracias. Todas y todos invitados. Va a ser este año hemos ya precautelado todos los errores del año pasado. El año pasado aglutinamos casi 5,000 personas. Este año empezamos a duplicar. Empezamos en el Parque La Rotonda a las 2 de la tarde. Terminamos en Las Vegas. Nos tocó adecuar un poquito por cuestiones de horario del plan de contingencia. Tenemos que cerrar sí o sí, máximo 9 de la noche. Tenemos 13 shows artísticos. Este año la Marina del Festival es Hernán Velasco. Tenemos 30 emprendimientos. Casi todos son LGBTIQ+, emprendedores y emprendedoras de la provincia. 3 carros alegóricos, 3 bandas de guerra. Viene toda la provincia, reinas y reyes. Entonces, invitados todas y todos a este hermoso Festival de la Diversidad 2024, que es liderado, vale la pena recalcar, por el Consejo Consultivo de Cantón Puerto Viejo. Muchas gracias. El apoyo infinito de la Prefectura, del GAT, está la OIM, un sinnúmero de colaboradores y colaboradoras que van a hacer de este festival algo inmemorable. Muchas gracias. Me encanta. Trataremos de estar ahí. Yo no me lo quiero perder, Brian.
Sí, nada más invitar a la ciudadanía, como decía Yajaira, a que abra su mente, a que se atreva a que el amor, a que el cariño por sus familiares, por sus amigos, por sus vecinos, sea lo más importante y que a partir de eso asumamos el reto de aprender. Como dice Yajaira, mañana es un día especial para Puerto Viejo de la provincia, 9 de la mañana tenemos la entrega de la política pública en el auditorio 2 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Todo el mundo puede entrar solamente con su cédula en la portería, y luego, unas horitas después, estaremos ahí una hora más o menos en el evento con prefectura. En la tarde nos uniremos al pregón con prefecturas a las 9 de la mañana en el auditorio 2 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Ahí entregaremos esta política pública, todo el mundo está invitado. Y luego también, unas horitas después, nos vamos al pregón a las 2 de la tarde, que organiza el Consejo Consultivo de Organizaciones LGBTI de Puerto Viejo, y luego pues en el Parque Las Vegas, el gran show del cual ya Yajaira nos ha hablado mejor que nadie. Y bueno, desde las 2 de la tarde. Desde las 9 de la mañana, con prefectura de Manabí, y desde las 2 de la tarde, el pregón de Puerto Viejo. ¿Y el recorrido del pregón? Yajaira es la experta. Yajaira. De Las Vegas. Bueno, sí, como te dije, la concentración es en la rotonda. Avanzamos recto toda la calle del Colegio Puerto Viejo. Bueno, de calles no soy muy experta, pero terminamos en el Teatro Greco-Romano en Las Vegas, donde se ha preparado toda esta magnífica logística para hacer de este evento, obviamente siempre creando el respeto, el amor, la paz, porque gracias a Dios ya es la tercera edición este año, no hemos tenido ningún problema, ningún desatino dentro del desarrollo del evento. Pues el objetivo, muy aparte de conmemorar un día tan especial como este 28 de junio, es ese, que la gente conozca, que la gente entienda. Es hermoso ver padres, madres, hijos, nietos, familiares LGBTQ más juntos, unidos, caminando por este hermoso proceso de visibilidad y de inclusión dentro de este hermoso cantón Puerto Viejo. Es decir, inicia por la rotonda, avanza por la Avenida Real Tamarindo hasta llegar a Las Vegas. Muchísimas gracias, Yajaira. ¿Y Paulette? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es grato venir a los medios de comunicación y dar a conocer nuestros puntos de vista, y que la gente también se dé cuenta, ¿no?, del trabajo arduo que nosotros venimos realizando. Bueno, también comunicarles que ayer tuvimos reunión con todas las autoridades de aquí de Manta, la Mesa de Seguridad, la Comisión de Género, para también nosotros despedir el orgullo de la diversidad a nivel nacional aquí en Manta, que se realizará el 27 de julio, ya para cerrar todas las festividades con lo que tiene que ver respecto a la diversidad aquí en el país, en la provincia, y terminará en el cantón de Manta. Excelente. Ay, qué alegría. Estaremos ahí participando, y de esta manera agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros en Radio Visión Manabí. Son buenas noticias, e invitarles a ustedes en casa, rompan esas barreras. La violencia no lleva a nada, y